Este es su programa, lo que Dios nos dice por su palabra, por la Biblia. Estamos contentos de poder predicar este mensaje y pedimos que escuchen con un corazón abierto. Lo mejor sería tomar tu propia Biblia y ver que lo que estamos predicando y enseñando es la palabra de Dios para tu vida, para tu familia. Pues les invitamos a abrir sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Seguimos en un estudio sobre la adoración bíblica. La verdad que solo Dios merece ser adorado y solo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único mediador entre Dios y los hombres, el único intercesor bíblicamente, el único sacrificio a base del cual Él puede ser nuestro intercesor y perdonar nuestros pecados y concedernos su favor, su misericordia, su gracia. Bueno, terminamos el último estudio abriendo o considerando una pregunta muy importante. Vamos a desarrollar la respuesta más ampliamente en este estudio. La pregunta surgió al final de la última enseñanza: ¿por qué? Entonces, ¿por qué si Dios es único y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, conforme a la Biblia, ¿por qué me han enseñado tanto la iglesia y sus líderes como mis propios padres? ¿Por qué me han enseñado entonces que debo yo venerar y orar a los santos y a la Madre de Jesús? Bueno, vamos a tratar de tocar 3 puntos sencillos para contestar esta pregunta. Es legítima la pregunta, porque hay una confusión, una contradicción entre lo que dice la Biblia y lo que dicen nuestros líderes espirituales y aún nuestros propios padres y antepasados. Bueno, ¿por qué nos han enseñado entonces a adorar, a venerar, a orar a los santos o a la Madre de Jesús? Bueno, número 1, para contestar esta pregunta, usando las palabras de Dios. Número 1, es la tendencia natural del corazón humano buscar a ídolos e imágenes en lugar de buscar a Dios. Para adorar, para amar, para confiar, a quienes vamos a servir, es la tendencia natural del corazón humano buscar a estos ídolos, a estas imágenes, en lugar de Dios. Romanos capítulo 1 es el pasaje que nos enseña el origen de la idolatría y el uso de imágenes en la adoración. Romanos 1, dice versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen los hombres excusa. Saben que hay un Dios, solo mira los cielos, la tierra, la maravilla de la creación revela la maravilla y la gloria del Creador. Pero mire, dice versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hizo el corazón humano en su necedad, en su entenebrecimiento?
ser oscurecido y duro y necio en rechazar el conocimiento del único y verdadero Dios y Creador. ¿Y qué hizo entonces el hombre desde su corazón? Dice, los hombres cambiaron, Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y también cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y dice en versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La Biblia dice que la idolatría y usar imágenes en la adoración es mentira. Es mentira. Tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Tienen todos los miembros de un ser humano o de un animal, pero no pueden hacer nada. Ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira de los ídolos e imágenes, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. La Biblia dice, toda la Biblia, hay un solo Dios vivo y verdadero, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es único, es todopoderoso, es santo y justo y bueno en absoluto. No hay otro, ninguna imagen de ninguna persona en el cielo, en la tierra o debajo de la cielo se compara a Dios. Lee Isaías capítulo 40. No existe otro Dios. Y entonces la idolatría es atribuir poderes y virtudes divinos a cosas o personas que no son Dios. Ahí entra ídolos e imágenes de cualquier persona, cualquier santo, cualquier personaje. Dice la triste historia de toda la humanidad en todo el mundo es dar las gracias y la gloria a algo o a alguien que no es Dios, y no dar, Romanos 1:21, todas las gracias y toda la gloria a Dios. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, estaba siendo atendido por un señor aquí en el pueblo, y él tenía una imagen ahí en su celular, en la pantalla. Y yo le pregunté, pues, ¿quién es esta persona? Y me dijo que era tal santo, que nunca había oído de él. Y me comentó diciendo cuánto me ha ayudado, cuántas cosas me ha dado este ídolo. y yo me quedé asombrado. Hay un testimonio de una persona que tenía en la pantalla de su celular un santo que le había hecho tanto bien y había ayudado a conseguir tantas cosas, y me quedé así. Y yo comencé a hablar de él acerca de los ídolos y de las imágenes y de los santos, y no llegamos a ningún acuerdo. Otra vez, hace muchos años, en hospital, no es Coplamar, es Integral, me acerqué a un señor a platicar de la palabra de Dios, de compartir literatura cristiana. Y él me dio un testimonio más sorprendente. Me dijo, María siempre me ha dado todas las cosas que le he pedido de ella. María siempre me ha dado todo lo que he pedido de ella. Y me quedé, pero asombrado, oyendo estos testimonios. Entonces, en estos casos y en millones de billones de otros casos, de personas que atribuyen sus bendiciones a ídolos, a imágenes o a personajes que no son Dios, ¿quién está recibiendo las gracias?
y el amor del corazón. ¿Quién está recibiendo la gloria? Ciertamente Dios no está recibiendo todas las gracias y toda la gloria que solo Él merece. ¿A poco, hermano Mateo? Es así. Santiago dice en su libro, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el Dios y Padre de Jesucristo el Hijo, en el cual no hay mudanza, es inmutable, nunca cambia, es eterno y nunca cambia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, el testimonio bíblico en toda la Biblia es Dios, y solo Dios merece todas las gracias y toda la gloria por toda buena dádiva y todo don perfecto que recibimos de Él. Todo. Y es por medio de Jesucristo que recibimos estas bendiciones y damos las gracias y la gloria a Dios, solo por Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿No es más sencillo creer en la Biblia y creer en un solo mediador, Jesús? Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en y por Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y respecto a la salvación, la Biblia está enfática, clara, no hay sombra de duda que toda la salvación que Dios el Padre proporciona al pecador que cree en su Hijo, viene al alma y la vida del pecador por medio de Jesucristo. En y por Jesucristo toda gracia de salvación se recibe por medio de la fe. Efesios capítulo 1, versículo 3, escuchen. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, qué error tan grande es cuando confiamos en cualquier personaje fuera de Jesucristo para llegar al único Dios vivo y verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Qué error tan grande. En todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, vez tras vez, dejaba el Dios vivo y verdadero e iba en pos de los ídolos, de las imágenes, y provocaban vez tras vez la ira y condenación de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento, a partir del nacimiento de Jesucristo y el establecimiento de las primeras iglesias en el Nuevo Testamento, volvían desde aquel entonces en adelante a la idolatría vez tras vez. Ay, ¿quién es la fuente de todo el bien que uno recibe aquí y de la vida eterna y salvación en el cielo? Solo Dios el Padre. ¿Quién es el único mediador por quien recibimos bendiciones terrenales y eternas? Y por quien damos todas las gracias y la gloria a Dios. Es por medio de Jesucristo, solo por medio de Cristo. Bueno. Entonces, ¿por qué me han enseñado? Tanto la iglesia como sus líderes, como mis propios padres y antepasados, ¿por qué me han enseñado que debo venerar y orar a los santos y a la Madre de Jesús? Es porque, número uno, es la tendencia natural del corazón humano buscar y aún fabricar a ídolos e imágenes y ponerlos en lugar de Dios mismo y de su Hijo Jesucristo. Es la tendencia de todos nosotros, la idolatría. Y Dios siempre repruebe
reprueba, a la idolatría y los que cometen a ella. Pero en segundo lugar, ¿por qué me enseñaron entonces este camino de la idolatría? Número 2, es la tendencia natural del corazón humano creer a los hombres más que a Dios y su palabra. Es la tendencia de todos nosotros creer a los hombres más que a Dios o antes que a Dios. Es nuestra tendencia. Vimos este pasaje tan clave en este asunto de poner tradiciones humanas en lugar de la palabra de Dios en Marcos capítulo 7. Vimos esto en la última enseñanza, pero vale la pena de ver otra vez. Para que quede claro, Jesucristo está enseñando en Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondió Jesús y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Versículo 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Invalidar la palabra de Dios aquí significa poner a un lado. Efectivamente rechazar la palabra de Dios, anular el efecto benéfico de la palabra de Dios poniendo tradiciones humanas en su lugar. Jesucristo dijo esto y fíjese, se cumplió en toda la historia de la iglesia aquí en México, la iglesia católica. En toda su historia vemos vez tras vez tras vez reemplazando enseñanza bíblica con enseñanza y tradición humana. Y llegó el momento cuando tenían que justificar este error tan grande, esta práctica de poner tradición tras tradición tras tradición en la dogma y enseñanza y doctrina de la iglesia. Tenían que justificar esta práctica. Entonces llegó el año 1545. Esto no inventé. Esto es historia. Es historia. En 1545 un concilio, el concilio de Trent, declaró que las tradiciones de la iglesia son de igual autoridad que la misma Biblia. Entonces hay que, de la manera que uno cree en la palabra de Dios, hay que creer en las tradiciones de la iglesia. Y la historia es casi increíble, la evolución de estas tradiciones. Solo escucho un ratito. Este es el libro Catolicismo Romano, escrito por Loraine Boettner, y recalco, esta es historia. Es historia verídica, eclesiástica, es decir, de la iglesia. Es documentado, es dominio público. Pero mire el desarrollo de la evolución de estas tradiciones a través de los siglos. La veneración de ángeles y santos muertos y el uso de imágenes no comenzó hasta 375 años después de Jesucristo. El comienzo de la exaltación de María como Madre de Dios no comenzó hasta el concilio de Éfeso en 431 y no era para venerar a María como una diosa, sino para mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero mire, la doctrina del purgatorio,
que un papa recientemente anuló o negó esta enseñanza, pero la doctrina del purgatorio fue establecido por Gregorio el primero en 593 años después de Jesucristo y posteriormente los apóstoles. Oración y adoración, la misa conducido más posteriormente, pero comenzaron a adorar y orar en el latín en 600 años después de Jesucristo. Oración dirigida a María, a santos muertos y a ángeles comenzó unos 600 años después de Jesucristo. Adoración de crucifijos, imágenes, reliquios, fue autorizado 786 años después de Jesucristo. Agua santa, introducido 850 años después de Jesucristo. La canonización de santos muertos por Juan el 15, 995 años después de Jesucristo. La misa, que por fin fue introducido como un sacrificio sin sangre del cuerpo de Jesucristo y su sangre, en el siglo XVIII, unos más de 1000 años después de Jesucristo. Ayunar los viernes durante la Cuaresma, 998 años después de Jesucristo. El celibato de los sacerdotes, 1079 años después de Jesucristo fue introducido. Confesión de pecados a los sacerdotes en lugar de a Dios mismo directamente, 1215 años después de Jesucristo fue introducido. La adoración de la hostia, introducido por el Papa Honorio el tercero, 1220 años después de Jesucristo. La Biblia prohibido ser leído por los laicos, es decir, los que no son ministros de la iglesia. Prohibido 1229 años después de Jesucristo, etcétera, etcétera. La Ave María fue introducido hasta 1500 años después de Jesucristo aquí en la tierra. Híjole, y pudiéramos seguir. ¿Por qué leo todo esto? Para demostrar por qué nos han enseñado, tanto los líderes de la iglesia como mis propios padres, abuelos, antepasados, la iglesia, sus líderes, nuestros familiares, nuestros padres, nos han enseñado que uno debe venerar y orar a los santos y a la Madre de Jesús y muchas otras tradiciones extra bíblicas que van en contra de la enseñanza sencilla de la Biblia. Número 1. Nos han enseñado todo esto porque es la tendencia natural del corazón humano buscar a los ídolos y a las imágenes en lugar de Dios. Número 2, es la tendencia natural del corazón humano creerles a los hombres, sus doctrinas, sus tradiciones, más que a Dios y a su palabra. Más que a Dios y a su palabra. Pero en tercer lugar, Satanás, terminamos aquí. Satanás aprovecha esta tendencia hacia la idolatría, imágenes y anular la palabra de Dios efectivamente y rechazar la palabra de Dios a favor de tradiciones humanas. Satanás aprovecha esta tendencia en ti y en mí, en todo ser humano, para engañarnos, para cegar nuestros ojos espirituales, para esclavizarnos espiritualmente, para desviarnos de Dios y de su palabra y al final para condenarnos eternamente como Él es condenado al infierno, para condenarnos eternamente con Él en el infierno. Él quiere llevarte a ti y a mí y a todo ser humano al infierno con Él. Y por eso,
aprovecha nuestra debilidad humana a causa del pecado y nuestra perversidad. ¿Qué dijo Jeremías el profeta acerca de nuestro corazón humano? Decimos en nuestra generación, oh, sigue tu corazón. Si tu corazón dice sí, no. 1000 veces, millones de veces, no. Jeremías el profeta de Dios dijo en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces Satanás aprovecha la perversidad y el engaño profundo de nuestro corazón para llevarnos a adorar o venerar o confiar o orar a lo que no es Dios y no es aprobado sino reprobado por Dios mismo. Y todo esto comenzó en el huerto de Edén, cuando Satanás en forma de serpiente ahí pintó tan hermoso y agradable el árbol que Dios dijo, no es para ti, es prohibido. Pero tan hermoso, tan sabroso, tan codiciable. Y engañó primero a Eva y después ella dio a Adán y Adán desobedeció el mandamiento de Dios. No comerás, el día que comerás vas a morir. Pero así el pecado y la muerte entraron en todo el mundo y afectó a toda criatura por el engaño de Satanás mismo. Y siguió en toda la historia de la Biblia y hasta el día de hoy, en diciembre de 2022. Dice en 2 Corintios 11:2, Pablo dice, yo quiero presentarles a ustedes como creyentes, como una virgen pura a Cristo, es decir, adorando solo a Cristo, con fidelidad a Él. Así quiero que sean como creyentes. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo como único Salvador, único camino a Dios y al cielo. Me temo que están siendo engañados y desviados y extraviados. Satanás, amigos, aparece como no es realmente en su corazón. Fíjese lo que el mismo capítulo, 2 de Corintios, busquen, capítulo 11, versículo 13, hablando de falsos ministros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero son falsos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero en verdad Él está sobre la potestad de las tinieblas. Colosenses 1, versículo 13. Apocalipsis 12:9 dice que Él ha engañado todo el mundo. Todo el mundo. Él es la serpiente antigua, el gran dragón, el acusador de los hermanos, Satanás y el diablo. Y esto es lo que Él quiere hacer en ti y en mí. Hacer parecer bonito, provechoso, agradable, para bendición, ídolos e imágenes, pero es un engaño. Está cegando nuestros ojos, Satanás mismo, para no ver la gloria del unigénito Hijo de Dios como único y suficiente Salvador, mediador y camino a Dios y al cielo. Cristo y Cristo solo. Satanás quiere hacer lo mismo en ti y en mí. Él especializa en aparentar, aparecer bien bonito, agradable y provechoso las cosas que Dios prohíbe. Todo ídolo, toda imagen y todo personaje representado por ídolos e imágenes. Dice Isaías 44, 9 al 20, que lo que uno hace como ídolo es pura mentira. Lee, por favor, Isaías capítulo 44. Pura mentira, dice Dios. Aunque nos han enseñado a creer y practicar estas cosas, la verdad bíblica es que no provienen
Los ídolos, las imágenes y los personajes que representan no provienen de Dios, provienen de nuestro corazón engañado y perverso y de Satanás mismo. No vienen de la palabra ni de la persona de Dios. Entonces, ¿qué hago? Hay que dejar los ídolos, las imágenes y los personajes que representan todos. Y exaltar a Jesucristo en tu corazón, y en tu adoración, y en tu fe para salvación. Y toda otra bendición, poner tu fe en Cristo, y Cristo solo, el Hijo de Dios, el cual, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios su Padre le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 8 al 11. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Ahí en el cielo, a la diestra del Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está a la diestra de su Padre, en el seno de su Padre, sobre el trono de su Padre. ¿Quién está más cerca del Padre que Jesús, su Hijo? En la Biblia es el único. No aparece María como reina del cielo. No está allí a la diestra del Padre. No está rogando por nadie, ni nada a favor nuestro. Jesucristo le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, único y suficiente Señor y Salvador, para gloria de Dios Padre. Aquí terminamos hoy. Pero amigos, en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Hay que arrepentirnos de haber confiado, creído en cualquier otro, invocado a cualquier otro, amado a cualquier otro, y volver al Dios vivo y verdadero y único por medio de su unigénito, amado Hijo. Jesucristo, lo que hizo en la cruz, después en su resurrección, ahora mismo en su intercesión como único mediador, y lo que hará en su venida para llevar todo creyente en Él al cielo. ¿Estás listo para ir con Él? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Que Dios bendiga su palabra en este buen momento para recibirle como tu Salvador personal.